Ingrid Cárdenas Velandia, estoy cursando cuarto semestre de carrera universitaria. A continuación les voy a realizar una entrevista que responde a uno de los puntos citados en el presente trabajo. La entrevista debe responder a un cuestionamiento. ¿Cómo es posible crear una moral en nuestra sociedad? Yo creo conveniente hacerlo desde diferentes perspectivas, ya que pues estas se ven involucradas de alguna manera en la vida del ser humano y pues en todas sus actividades, en sus quehaceres diarios. Entonces, pues para tener una idea así general y muy específica de la moral civil, pues la moral civil forma una serie de ideales, está formada por una serie de ideales comunes en pro de la sociedad de nuestra comunidad, la cual debe responder a 4 aspectos fundamentales, que son los valores, las leyes, el liderazgo y pues la necesidad de ejercer sobre las mismas. Entonces, pues muy bien sabemos todos que como aspecto principal en la familia, la moral es muy fundamental, porque pues, la familia se construye paso a paso, con dedicación y con mucho amor. Doctora Mayra, ¿cómo cree usted que es posible crear una moral para mantener la estabilidad de la familia en la sociedad? Bueno, primero la familia está conformada por mamá, papá y hijos, ¿cierto? Esa es la primera clave para una familia. Para formar una familia no debe ser solamente ni una mamá ni un papá. La segunda es el ejemplo de mamá y papá. Cuando se da un buen ejemplo a un hijo, el hijo obviamente va a seguir el camino que tienen los papás. El tercero es educar. Entonces, cuando usted educa a su hijo, pues ya tendrá bases sólidas para su futuro. Algunos padres se confían de que los educan en el colegio, no, ya es muy diferente. Se educa en la casa, pero se enseña en el colegio. Entonces, o sea, el ejemplo y un camino a seguir empieza desde la familia. Un buen hijo se forma con una buena familia. Aparte de eso, pues, enseñarles los valores. Claro que si no se enseñan los valores, obviamente los hijos no van a tener pues algunas bases ni van a saber cómo actuar en una sociedad. La sociedad, o sea, una sociedad es uniones de familias. Entonces la sociedad empieza desde familia. Cuando hay una buena familia y cuando hay una unión, cuando hay un ejemplo, cuando hay una educación, empieza a formar buenas bases. Ok, muchas gracias. Doctora Jenny, teniendo usted un papel fundamental en la sociedad, el de ser médica, ¿cómo cree que se puede formar o se puede crear una moral a fin de la tranquilidad de los pacientes y de usted misma? Bueno, pues hablar de moral es muy complejo, como tú lo dijiste. Existen muchos aspectos que forman la moral de una persona y la de una sociedad, ¿sí? Entonces, ya lo dije, la familia, las interacciones entre personas, así no sean de familia, vecinos, compañeros de trabajo, ¿sí? Todo eso pues empieza a generar, a medida que el ser humano se desarrolla, un concepto de lo que es la moral. Entonces, pues, digamos que nosotros como médicos, muchas veces tenemos la oportunidad de aconsejar a los pacientes y de dar algunas pautas para empezar a crear eso, por ejemplo, en la familia. Hay una cosa pues, muy interesante por el lado de la medicina y es que nosotros tratamos siempre de enseñar a las personas que vienen, a los pacientes, pautas, por ejemplo, de crianza, ¿sí? Nosotros estamos en una sociedad muy violenta, que no se respetan los unos a los otros, y eso también empieza desde que se está pequeño. Entonces vemos que los papás golpean a sus hijos, los maltratan verbalmente, los ignoran, ¿sí? Son negligentes. Entonces pues nosotros tratamos como médicos de dar muchas pautas para que eso no ocurra, porque la gente piensa que es normal, ¿sí? Piensan que es normal golpear a sus hijos porque sus papás los golpearon. Entonces empieza a generarse lo que decía la doctora, un mal ejemplo, ¿sí? Porque cuando uno golpea a alguien de su misma familia, los hijos que están ahí empiezan a ver que no hay respeto, que hay violencia, y piensan a pensar que eso también es normal y eso genera un problema como la concepción de lo que está bien o mal, que viene a formar la moral. Entonces, digamos, nosotros
hacemos eso tanto en la crianza de los hijos como en los problemas que surgen, ¿sí? Vemos que nos llegan a nosotros a consultar pacientes que han sido golpeados por su esposo, entonces nosotros tratamos de ser como más que el médico que le valora las heridas, también el médico que aconseja y que acompaña, ¿sí? Y que enseña pues autorrespeto, autoestima, ¿sí? Y así mismo deberes con la sociedad, en la familia y también en las relaciones que ocurren por fuera, ¿sí? Respeto hacia los compañeros de trabajo, buenas costumbres y buenas relaciones con los demás para pues en general pues, que la sociedad tenga un mejor concepto y sí haya como que tú dices paz tanto personal como una paz en general. Ok, muchísimas gracias, doctora. Jefe Diana, hoy en día es fácil de convencer a un ciudadano, ya que las influencias que ha generado la política han convertido al individuo a ser dependiente de los actos o de las actividades de otros seres humanos. Por ejemplo, como en el caso en este caso la política, pues que cuando, por ejemplo, cuando una persona se lanza a la alcaldía, ¿sí? Influencia a otra persona o a los ciudadanos mismos a que, digamos, voten por mí porque yo voy a crear ciertos proyectos. De alguna manera no lo cumplen y los ciudadanos quedan inconformes, ¿sí? ¿Cómo cree usted que se pueda crear una moral que frene este pensamiento político para mejorar la conciencia en la sociedad? De todas formas, pues crear una nueva moral, yo creo que sí es posible, pero va a ser muy a largo tiempo, pues no se desconoce que la política en esta sociedad aquí en Colombia está pues alterada por personajes que generan políticas a conveniencia de ellos, ¿sí? Y más que los lucren económicamente. Entonces, eso va desde las universidades, pues demostrando que hay otros países que llevan a otras políticas que mejoran una conciencia moral, o sea, que mejoran la política en beneficio de todos y no en beneficio de uno, como lo que pasa en nuestra sociedad. De todas formas, aquí pues se ha intentado cambiar y lo que se ha pues, visto es que la gente que llega a traer estos tipos de política termina pues callándolo de alguna manera. Por ejemplo, los terminan matando o amenazando a su familia ellos mismos que tienen que salir. Sin embargo, pues esto puede cambiar si uno se basa de pronto en otro país, en otras políticas que tengan ellas y que puedan ser aplicables, adaptables a nuestro país. Muchas gracias, doctor. El comportamiento del ser humano a través del tiempo ha cambiado en su totalidad, lo cual no ha sido muy favorable en los últimos años. Jefe Carolina, ¿de qué manera cree usted que se debe crear una moral a fin de mejorar la convivencia de un individuo en la sociedad? Pues para poder mejorar la convivencia se debería empezar por la educación, ya que esto es lo que uno debe educar en deberes, en derechos y además también crear conciencia de que tenemos diferentes culturas en las cuales debemos pues aceptarnos, ya que pues no es lo mismo la cultura que nosotros tenemos como en Boyacá, como las que pueden tener un costeño. Entonces pues más que todo aprender a respetar nuestras culturas y de esta forma poder convivir unos con otros. Ok, muchas gracias, jefe. Por otro lado, sabemos que la educación es uno de los retos más complejos de otorgar y ejercer y llevar a cabo en el ser humano, ya que pues se lleva de su tiempo, de su dedicación, e influyen factores como la investigación y la indagación de información pues para poder formar un ser humano capaz de crear mentes y de ser inteligible de aquí a largo plazo. Doctora Patricia, ¿cómo cree usted que es posible crear una moral a fin de formar seres responsables e inteligibles en nuestra sociedad? Bueno, pues yo creo que el papel del docente y del educador es crear seres críticos y seres que sean conscientes del entorno que los rodea, ¿sí? Yo opino que la moral se forma, o sea, se forma con los valores que den en casa, pero que se deben reforzar en las escuelas, en los colegios, ¿sí? Pero que el papel del educador, si bien no es dar la noción inicial, porque eso le corresponde a los padres, pero sí deben reforzar
que los estudiantes sean personas críticas, ¿sí? Porque a nosotros nos han enseñado a comer el cuento de lo que nos venden en la televisión, en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces no somos seres críticos, no somos seres conscientes del entorno en el que nos rodeamos. Entonces nos creamos personas como vulnerables al ambiente y no capaces de ser estrictos con la moral que se nos ha dado, ¿sí? Yo pienso que la moral está basada en los valores que se dan en casa y, o sea, en reforzar día a día eso, creando seres críticos, pero entonces yo lo que pienso es que actualmente hay una doble moral, ¿sí? Los seres humanos nos comportamos dependiendo de las circunstancias que nos encontremos, ¿sí? Y eso es porque la sociedad en la que nos ha dado está acostumbrada a negociar los valores, porque como se nos acostumbró a una sociedad facilista, ¿sí? En la que por medio de las drogas, el narcotráfico, el sexo, la violencia se consigue todo fácil, entonces nos acostumbramos a negociar eso, los valores, dependiendo de las circunstancias en las que estábamos. Entonces, opino que el papel del docente es formar seres más críticos, porque eso es lo que le falta a la sociedad actual, ¿sí? Para que sea capaz de afrontar una situación y sobre todo pues de tener una moral, de crear su propia moral, pero acorde con la situación, o sea, no, ¿cómo lo explico? El docente tiene que reforzar esos valores que se nos dan en casa, ¿sí? Pero crear seres críticos respecto a su entorno, ¿sí? Acostumbrarnos a no vender los valores que tenemos, a no ser personas influenciables, ¿sí? Para que con eso pues tengamos una moral sólida. Básicamente eso. Muchas gracias a todos por su colaboración. Gracias por invitar. Gracias.